hoy vamos a compartir este tema que se llama Santidad libre de engaños. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes y a las personas que nos visitan a través de los medios digitales también. Mi nombre es Raquel Soto. Por la misericordia del Señor le servimos. Nos llamó hace ya un tiempo a servirle y es un privilegio para nosotros. Todo lo que hacemos para el Señor es un privilegio. El poder servirle al Señor, el poder vernos nosotros que no merecíamos nada, pero que el Señor un día puso sus ojos en nosotros. Para lo que sea que hagamos, es un privilegio. Que el Dios Santo, poderoso, omnipotente, que está sentado en su trono, haya puesto su mirada en usted y en mí para que le sirvamos. Veámoslo así, es un privilegio servir al Rey de Reyes. Amén. Vamos a ver este tema que se llama Santidad libre de engaños, porque sabemos que nuestro Dios, que es un Dios santo, Dios celoso, que Él nos dice en su palabra que Él espera que nosotros, sus hijos, seamos santos, como Él es santo. Pero también tenemos una realidad y es que tenemos un enemigo que dice la palabra que vino a robar, matar y destruir. Y una de las formas que nuestro enemigo usa para llevar a cabo este plan es el engaño. Muchas veces él engaña, muchas veces no, en eso trabaja, ¿verdad? Ese es su principal objetivo, engañar a las personas para apartarlas del Señor. Pero uno de los puntos o temas que él usa para engañar aún a los escogidos, dice la palabra, que Él engañara aún a los escogidos. Usted y yo hemos sido escogidos, hemos sido lavados a precio de sangre por nuestro Jesucristo, nuestro amado Redentor, pero el enemigo no descansa. Él, no porque usted le haya entregado la vida a Cristo, no porque usted haya decidido vivir para el Señor, está exento de los ataques del enemigo, de los engaños del enemigo y de las tentaciones de esta carne y de esta naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos que cuidarnos, dice que velemos, que seamos sobrios, nos enseña la palabra, a nosotros los hijos de Dios, a usted y a mí. Esto no se lo dice a las personas que no conocen del Señor, a usted y a mí que sí conocemos, nos dice que velemos, que seamos sobrios, que busquemos la santidad, porque tenemos un adversario que anda como león rugiente. Uno de estos engaños que él utiliza es el tema de la religiosidad, y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo la religiosidad afecta al cristiano. No pensemos necesariamente en las personas que no conocen del Señor, que practican alguna religión. Centrémonos en los cristianos, en las personas que ya conocemos del Señor, cómo el enemigo puede utilizar la religiosidad para apartarnos a nosotros del Señor poco a poco y muchas veces de una manera muy, muy sutil, casi que imperceptible. Vamos a ver primero las definiciones que según el diccionario de la Real Academia, dice que religiosidad, dice cualidad de religioso, o práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Puse aquí también el término de la idolatría, porque muchas veces tendemos a confundir un término con el otro. Cuando pensamos en una persona religiosa, inmediatamente decimos imágenes o idolatría, ¿verdad? Pero son dos conceptos distintos y lo traigo a colación porque la semana pasada, el domingo anterior, nos predicaba la hermana Sucia acerca de los ídolos y cómo esto también tiene muchas veces un lugar en el corazón de los cristianos. Pero hoy no vamos a hablar de los ídolos y de la idolatría, solamente traía el término para que veamos la diferencia entre uno y otro y nos vamos a enfocar en lo que es la religiosidad. Pero la idolatría es adoración que se da a los ídolos o amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Es decir, no solamente a imágenes o cosas creadas, sino también a una persona, a un trabajo, a los hijos, etc. Podemos ver entonces que entre estas dos hay una diferencia. La persona idólatra tiende a tener ídolos en lugar de Dios. Es decir, es un asunto del corazón, ¿verdad? Tiene a alguien o a algo que ocupa el lugar que le pertenece al Señor en su vida. Pero la persona religiosa dice que cumple con obligaciones. Es decir,
puede tener a Dios en el lugar correcto en su corazón, quiere agradar a Dios, pero muchas veces lo hace de una manera superficial porque es algo por costumbre, es algo que hace por costumbre, por aprendido, ¿verdad? Un tema que tal vez con el que creció y se acostumbró a vivir. Quiero que vayamos, por favor, me acompañen a la palabra, al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a estar viendo un poquito cómo Jesús aborda el tema de la religiosidad, cómo les habla específicamente a los discípulos acerca de los fariseos, de los escribas y fariseos y las prácticas que estas personas tenían con respecto a su acercamiento a Dios. Vamos a leer del capítulo 23, del versículo 1 al 12. Dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras filas en las sinagogas, y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, rabí. Pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Ni llamen padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su maestro y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. También podemos ver, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 6 de Mateo, también el Señor les habla a los discípulos acerca de cómo se conducían los fariseos. Y lo que Jesús hace aquí, si lo podemos ver en estos pocos versículos, es atacar el tema de la religiosidad que estaban acostumbrados a hacer ellos. Ellos hablaban de Dios, se reunían en la sinagoga y trataban de imponer a las personas las costumbres y tradiciones y mandamientos de hombres que vino a imponer en algún momento la ley y otras que fueron puestas por ellos. Entonces, como ninguna persona es perfecta, entonces era muy difícil de cumplir con eso. Y aún así ellos le seguían insistiendo y lo seguían criticando y señalando por la forma en la que vivían. Pero dice aquí, Jesús les dice a los discípulos que ellos les imponían cargas pesadas, pero que ni ellos mismos las podían llevar. Entonces, podemos ver que ellos religiosamente lo que hacían era decirle a los demás, señalar con su dedo y decirles lo que tenían que hacer, pero ellos tampoco. Yo me pongo a pensar y les invito a que pensemos cómo sería, que nos imaginemos cómo sería la vida de los religiosos en el tiempo de Jesús. ¿Cómo será que vivían ellos? ¿O qué harían? ¿Cómo habría sido un día en la sinagoga? Yo me imagino que seguro eso era como un pleito, ¿verdad? Seguramente unos tirándole a otros y diciéndoles: ustedes no cumplen con esto, ustedes no hacen, esto es lo que tienen que hacer. Y seguro la gente decía: pero vea estos, ¿por qué nos dicen que hagamos y ellos tampoco hacen? Jesús, ¿qué pensaría? Porque él sabía lo que había en sus corazones y él veía la forma en la que ellos actuaban. Y yo me pregunto, ¿qué pensaría Jesús? Porque no en todas las ocasiones él intervino, no en todas las ocasiones llegaba a atacarlos a ellos y a decirles las cosas. Él fue muy sabio, sabía en qué momento sí, en qué momento no. Pero obviamente él podía discernir lo que había en sus corazones. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo está la iglesia de Cristo hoy en día? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia de Cristo de hoy y lo que podemos ver en este texto? A mí me causa un poco de dolor, sinceramente, el pensar que la iglesia de Cristo hoy en día está muy similar. Nos atacamos los unos a los otros,
señalamos más las faltas de los otros, nos falta misericordia, nos falta cumplir con el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos falta mucho, pero el Señor nos ayuda y por eso venimos hoy con este mensaje, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos abra los ojos y nuestros oídos espirituales sean abiertos para que podamos ver lo que se está moviendo a lo interno de la iglesia. Yo quisiera que hoy, en el nombre de Jesús, oremos para que el Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales y para que toda influencia de la religiosidad en nosotros hoy sea quitada. En el nombre de Jesús, que de esta iglesia sea quitada toda influencia de la religiosidad. Vamos a ver algunas características de las personas religiosas. Según este texto que estábamos leyendo, podemos ver que los religiosos, pensemos en un cristiano religioso, ya dejemos tal vez de lado la época de los fariseos y centrémonos en nuestro día a día, en nuestra vida de iglesia, en nosotros. ¿Cómo es un cristiano religioso? Dice que viven por las apariencias. En el caso de los fariseos, ellos les importaba mucho lo que pensaban de ellos, claro que eran personas muy preparadas, pero eso les hacía creerse mejor que los demás. Entonces, eran personas que oraban en público, dice que se sentaban en los primeros lugares de las sinagogas, dice que en las plazas, que cuando oraban, que cuando ayunaban, en Mateo 6 lo podemos ver también, que Jesús les dice, cuando oren, no oren en público para que todo el mundo los vea, vayan y cierren la puerta y oren a su Padre en el secreto, les está enseñando a los discípulos. Cuando ayunen, no pongan cara larga para que la gente vea que ustedes están ayunando, háganlo en el secreto, porque su Padre los recompensará cuando ustedes hagan las cosas en el secreto. Ellos tendían a hacer esto. Eran personas que tenían una relación con Dios superficial. Pensemos en los cristianos de hoy en día. Un cristiano religioso que vive por las apariencias puede tener una relación con Dios muy superficial, se conforma solamente con cumplir, con congregarse de vez en cuando para cumplir, con hacer ciertas cosas para que la gente vea que es cristiano, puede asistir a la iglesia, tener un lenguaje cristiano, puede inclusive hasta tener algún cargo en la iglesia, pero no necesariamente tiene una comunión con el Espíritu Santo. No estoy hablando de nadie en esta iglesia, en el nombre de Jesús, creemos en el nombre de Jesús que aquí no, porque el Señor nos ayuda a caminar en el Espíritu, pero necesitamos conocer lo que se mueve, porque nosotros no estamos solos en este mundo, no estamos solos en este país, hay un montón de personas por las que también necesitamos orar, que el Señor nos abra los ojos a nosotros primero y veamos hacia acá primero, para que entonces podamos ver hacia afuera y sin el ánimo de criticar, ni murmurar, ni juzgar, podamos orar también por las personas que necesitan nuestro apoyo en oración. El cristiano religioso usa su conocimiento bíblico para imponer o criticar a las personas, pero no predican con el ejemplo. El cristiano religioso tiende a cumplir con Dios, pero lo hace en sus propias fuerzas. Es tal vez ese tipo de personas que podemos ver que tienen luchas y luchas y luchas, pero no se dejan trabajar por el Espíritu Santo necesariamente, sino que lo hacen en sus propias fuerzas, porque tal vez por el punto que vamos a ver más adelante, que es el orgullo, puede ser que no se dejen trabajar, que no se dejen formar, que no se dejen aconsejar, y eso es una señal muy evidente de que una persona necesita ser humilde y trabajar con el Espíritu Santo. A los cristianos religiosos los rigen las costumbres, tienden a cumplir con tradiciones o enseñanzas aprendidas, pero no tienen una relación estrecha con él, con el Espíritu Santo. Son orgullosos, entonces les cuesta dejarse corregir porque se consideran muy espirituales, juzgan a los demás por lo que ven, ¿verdad? Es ese tipo de personas que vemos que ven a los demás y, como dijo Jesús, no sacan la viga de su propio ojo, ¿verdad? Sino que primero ven todas las demás cosas. Mire, aquel viste así, aquel vive así, aquel publica esto en Facebook, este le hace lo otro, de por qué vive así.
y tienden a estar criticando a los demás y también a sobreenfatizar las faltas. Pero este último punto de que no dan fruto es tal vez uno de los más sensibles porque envuelve todos los anteriores. Un cristiano religioso que no da fruto porque vive ensimismado, que su relación con Dios es a su manera. No muestra misericordia ni amor al prójimo, por eso critica, ataca, guarda envidia y a veces hasta enojo contra el prójimo, contra las personas, y principalmente hacia aquellos que sí tienen una vida espiritual en orden, porque no pueden entender. Yo quisiera que con la ayuda del Espíritu Santo y en humildad, hermanos, nos examinemos y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ver hoy si alguno de estos rasgos tal vez todavía hay en nosotros, porque ninguno está exento. Y que el Señor nos ayude a caminar conforme lo que Él busca. Que amemos al Señor primero, que podamos cumplir con ese mandamiento, gran mandamiento, de amar al Señor con todo nuestro corazón y también al prójimo como a nosotros mismos, que no murmuremos, que si vemos faltas en los demás podamos orar por esas personas antes de abrir nuestra boca y dañar al cuerpo de Cristo, porque somos un mismo cuerpo. Entonces, el enemigo busca que la mente del cristiano esté distraída y desordenada. Qué interesante, porque en la mente de una persona, al estar distraída con muchas cosas, tal vez viendo lo que hacen los demás o lo que dejan de hacer, y al no haber un orden de Dios, entonces rechaza cuando hay un orden de Dios. La mente desordenada y distraída rechaza el orden de Dios y las disciplinas espirituales. Una persona que le cuesta vivir conforme al Espíritu Santo, conforme a la palabra, rechaza todo lo que es el orden. No les gusta que se les ponga orden, no les gusta que venga el Señor a sacar las cositas que están contaminando, porque necesariamente eso implica un esfuerzo. Claro que el enemigo utiliza todo esto como un engaño. No podemos decir que estas personas no aman a Dios, posiblemente aman a Dios y posiblemente quieren hacer las cosas bien para el Señor, pero tal vez hay un engaño del enemigo que les está impidiendo ver cómo el Señor quiere que vean, les está impidiendo crecer espiritualmente porque tienen estos puntos ahí en sus corazones que necesitan tratar. ¿Qué hace el enemigo entonces? ¿Cómo es ese engaño que él trae? Distorsiona el concepto de la religiosidad para socavar la santidad en el cristiano. Voy a decirlo nuevamente para que lo analicemos juntos. El engaño del enemigo lo que hace es distorsionar el concepto de la religiosidad para socavar la santidad. ¿Cómo es esto? Entonces una persona no quiere irse al extremo de ser religioso, pero resulta que entonces se va al otro extremo y dice, no sea religioso, no haga esto, y ya lo vamos a ver. El enemigo, muy astutamente, si él sabe que a usted y a mí no nos puede hacer otra vez caer en pecado, volver atrás y darle la espalda al Señor, porque en el nombre de Jesús ninguno de nosotros va a hacer eso, va a traer un engaño muy sutil para que nosotros no veamos con esa pajita que puso en ese dardo pequeñito que envió en algún momento y que contaminó nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? Llevando a las personas a tildar de religiosidad lo que el Señor llama santidad. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y vamos a ver algunos ejemplos, porque las personas que más bien, lejos de querer ser religioso, caen en el otro extremo, son las personas que hoy usted y yo vemos y podemos decir cristianos livianos. ¿Quién ha escuchado hablar del término de las iglesias light? Yo creo que todos hemos escuchado, porque hoy en día ya se habla mucho de esto. Pero ¿qué es una iglesia light? Si no es un lugar donde se reúne gente light. Un lugar donde se reúnen personas que su relación con Dios, que su vida espiritual
no está como el Señor quiere. Es decir, han negociado la santidad que el Señor nos llama en su palabra. Han llegado a llamar bueno a lo malo. Se han compenetrado con el mundo, han hecho amistad con el mundo. Y la palabra nos dice que el que hace amistad con el mundo es enemigo de Dios. No es que nosotros no podamos interactuar con personas allá afuera, es lo que hay allá afuera o aquí adentro que nosotros permitimos que defina quiénes somos nosotros como cristianos. En el momento en el que empezamos a ceder ante ciertas presiones, ante ciertos estilos de vida, ante ciertas costumbres de la sociedad, ¿qué nos imponen las revistas de moda? ¿Qué nos imponen los que dictan cómo es el ejercicio hoy en día? ¿Qué nos impone la sociedad hoy en día? ¿Qué vemos en las redes sociales? Todo eso de alguna manera viene a impactar la vida del creyente. Y una persona que no está en el Espíritu, buscando al Señor en oración y en santidad, no puede discernir eso. No discierne las cosas espirituales porque no está en el Espíritu. Necesitamos buscar la santidad y necesitamos pedirle, Señor, ayúdame a tener santidad en toda mi vida, santidad de mente, cuidar los pensamientos que llegan a nuestra mente, cuidar esa información a la que usted y yo nos exponemos. ¿Qué pensamientos están viniendo? ¿Qué situaciones estamos viviendo? ¿Qué hay en nuestra familia que todavía nos impacta a nosotros y entonces nos hace pensar de una manera que no es exactamente la que dice la palabra? Santidad en nuestro cuerpo, cómo nos vestimos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo nos alimentamos. En todo eso el Señor quiere que nosotros seamos santos. En todo eso el Señor quiere que busquemos el parecernos a Cristo. Santidad en el tiempo, cómo invertimos nuestro tiempo, qué hace usted en su tiempo libre, qué hace usted en el tiempo de trabajo. Todas estas cosas el Señor nos llama a ser santos. Pero ¿qué es el engaño del enemigo? No sea religioso. Usted puede ver Facebook mientras está trabajando. No sea religioso. Usted se puede poner este pantalón, esta enagua, esta blusa y de por sí usted no es para andar provocando. Cuidado, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No sea religioso, usted va para tal paseo, no va para la iglesia, usted puede vestirse normal. ¿Ok? ¿Qué hay en el corazón cuando nos ponemos ese pantalón? ¿Qué hay en el corazón cuando nos ponemos esa enagua, esa blusa? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? A santidad nos ha llamado el Señor. A ser santos en todo. Les decía que uno de los engaños del enemigo es traer un rechazo al orden de Dios, a las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? El devocional diario, una comunión con el Espíritu Santo donde usted saque un espacio para leer la palabra, para orar, para tener comunión, así como los esposos tienen comunión todos los días, tenemos, así con el Espíritu Santo, en el cual usted diga, yo tengo muchas ocupaciones, porque no es que no tenemos nada que hacer, aquí todos somos personas muy ocupadas, pero si para el Rey de Reyes no podemos sacar un espacio, hermanos, discúlpenme, pero no podemos esperar vivir en santidad, no podemos esperar andar en el Espíritu, no podemos esperar crecer espiritualmente. Necesitamos buscar al Señor porque Él es el único que nos puede ayudar a usted y a mí a negarnos a nosotros mismos, a doblegar nuestra carne. Solo el Espíritu Santo, solo cuando usted está en oración, solo cuando usted busca la presencia del Señor, está ese fuego del Espíritu Santo en usted que le dice, esto es malo y esto es bueno. Solo cuando usted adora al Señor y se postra delante del Señor, usted le dice, Espíritu Santo, examíname. ¿Qué hay en mi corazón? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Qué es más importante para mí? Hay personas que quieren estar bien espiritualmente, que quieren crecer espiritualmente, pero no buscan la palabra, no buscan al Señor en oración. Se conforman religiosamente con venir a la iglesia, con los mensajes que escuchan los domingos, con una prédica que ponen en el carro cuando van para el trabajo. No podemos, hermanos, así.
No podemos crecer espiritualmente si no le dedicamos tiempo al Señor. Él es celoso, Él nos anhela celosamente. Pero hoy en día la iglesia se ha vuelto tan liviana que vemos en la iglesia un montón de personas que o son muy religiosos y todo lo hacen por costumbres, o caen en el otro extremo de los livianos. Y vamos a ver un poco de características. Hay muchas más, pero puse algunas para que las compartamos acá. Un cristiano liviano no lee la Biblia o la lee por encima por cumplir. Un cristiano liviano no ora. Puede ser que sea religioso y haga vanas repeticiones y cree que está orando, pero no ora en el Espíritu. Un cristiano liviano no se congrega frecuentemente, porque entonces viene el enemigo, el engaño del enemigo y le dice: no sea religioso para que usted vea a la iglesia todos los domingos. Vean, hermanos, les voy a decir algo. Usted y yo podemos salir a pasear, podemos tener actividades, claro que sí. Dios no tiene ese látigo en la mano para castigarnos cuando usted y yo queremos pasear, y no pasa nada con que un domingo vayamos con la familia a pasear, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando todo lo demás es más importante que congregarse? Todo lo demás, y nos llenamos de actividades y no está ese fuego del Espíritu Santo en nuestro interior que nos dice: yo necesito ir a la iglesia, yo necesito compartir con mis hermanos, yo necesito saber qué está haciendo el Señor en la iglesia, porque yo soy parte del cuerpo, porque yo los necesito a ustedes y ustedes necesitan lo que el Señor ha depositado en mí. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a estar divorciados de la cabeza? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero ¿cómo vamos a estar unidos con Cristo si no podemos estar unidos entre nosotros? Hoy en día hay tantas personas que dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que creen en Dios, que es la cabeza, pero no se pueden sujetar al cuerpo de Cristo? El Señor nos llama a analizarnos y a escudriñarnos. Un cristiano liviano camina según la opinión del mundo y no la de Dios. No tiene disciplinas espirituales. Un cristiano liviano le importa demasiado cómo se siente. Si se siente feliz, viene a la iglesia. Si no se siente muy bien, que nadie me hable. O si se siente muy festivo, ahora como ¿verdad? Con los iconitos de me siento, y ese me siento es prácticamente cómo se dirigen las personas hoy en día. Me siento festivo, me siento enamorado, me siento, y no nos estamos dando cuenta que inconscientemente ese me siento muchas veces está dirigiendo la vida de nosotros, y no es el Espíritu Santo. Ay, Raquel, no sea religiosa, uno puede poner un emoji, claro que podemos poner un emoji, pero cuidemos lo que hay en nuestro corazón, porque es muy delgada la línea en la cual nosotros nos podemos pasar a congraciarnos con cosas que Dios no nos está llamando a congraciarnos. Un cristiano liviano, su obediencia es a conveniencia de las relaciones que tiene, relaciones laborales, relaciones de amistad, relaciones de negocios. Su obediencia, a veces sí, a veces no, y no sea religioso. Uno puede interactuar con las personas, podemos ir al bar, podemos ir a tal lado, y de por sí yo vivo para Dios. No, hermanos. ¿Qué nos llama el Señor a nosotros? A cuidarnos, a buscar su presencia, a buscar su rostro. ¿Usted se imagina a Cristo entrando al bar? Yo no. Pero hoy las iglesias están llenas de personas livianas, que escuchan cualquier tipo de música, que bailan cualquier tipo de música y que van al concierto también. Qué raro, y esas personas pueden decir: no sea religioso, uno puede escuchar cualquier música, usted puede, es que me siento feliz, entonces voy a bailar.
¿Acaso eso es malo? Bueno, yo le invito a reflexionar en la letra de las canciones que usted está cantando, que usted está bailando, que usted está escuchando, y qué cosas permite usted que ingresen a su vida. ¿Qué hay en el corazón cuando decidimos comprar y pagar un montón de dinero en una entrada para un concierto de una música que no honra al Señor? Sí, a mí me da mucha tristeza ver cómo hay cristianos que pagan dinero para ir a escuchar música que no edifica. Las iglesias están llenas de cristianos livianos, hermanos, y necesitamos buscar al Señor, necesitamos volvernos al Señor, necesitamos que nuestro corazón arda con el fuego del Espíritu Santo para que usted y yo podamos filtrar lo que es santo y lo que no es santo. Que usted y yo llamemos a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo para que podamos hacerlo. En nuestras propias fuerzas no podemos. Andar en lo natural es tan fácil. Aprovechando el tema de la música, les invito a que escuchen, los que no lo han visto, en un video que tenemos publicado en nuestras redes sociales en YouTube, acerca del cristiano y la música. Porque no es que nosotros no podemos escuchar música, es que analicemos el contenido. Así la música, así como un libro que usted lea, así como una película que usted vea, lo que sea a lo que usted se exponga, usted debe, porque la palabra lo dice, examínenlo todo. Si la Biblia dice examínenlo todo, necesitamos examinarlo todo, necesitamos ser minuciosos. Como cuando vamos a leer un contrato para firmar un negocio, así leemos la letra menudita. Necesitamos examinar lo que dice la palabra del Señor y qué nos pide el Señor a nosotros. Es muy lindo hablar de las promesas del Señor, amén. Es muy lindo saber que el Señor es fiel, que Él nos ama, que Él nos ayuda, que Él nos levanta, amén. Por supuesto que sí. Es hermoso y yo amo esa faceta de Dios, pero la faceta de Dios Padre, ¿quiénes de los que somos aquí padres no hemos disciplinado a nuestros hijos? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos también, así como el Señor nos enseña a nosotros. Y su palabra nos enseña lo que es bueno y lo que no es bueno. Las zonas grises nos terminan tiñendo de negro en algún momento. El que camina más en lo gris, eventualmente va a terminar del lado oscuro. Porque la naturaleza pecaminosa, eso es lo que hace. Usted y yo por naturaleza no vamos a andar necesariamente en la luz. Por naturaleza andamos en lo natural, en la carne. A la carne le encanta sentirse lindo y todo lo demás. Y no le gustan las disciplinas espirituales. Pero el Señor nos llama a nosotros a no entrar en amistad con el mundo para no volvernos enemigos de Dios. Yo estoy segura de que aquí ninguno quiere ser enemigo de Dios. Pero para no volvernos enemigos de Dios necesitamos ponerle los puntos sobre las íes y saber qué es lo que el Señor quiere y qué no quiere. Necesitamos buscar y volver al Señor nuestro corazón realmente. El cristiano liviano decide qué obedecer de la Biblia y qué no. Muy triste, pero así es. Deciden cuáles versículos les convienen y cuáles suenan más bonito, pero los otros no. Los leen tal vez, pero no los viven. ¿Qué les acusaba Jesús a los fariseos? Que imponían las cargas, y dice que de la cátedra de Moisés, o sea, se sabían eso así, al dedillo conocían la ley, pero no la podían vivir ellos mismos. ¿Qué les dijo a los discípulos? Escuchen lo que ellos dicen, pero no vean lo que hacen. Es decir, no predicaban con el ejemplo. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día allá afuera. Muy lamentable, pero hermanos, el cristiano se ha vuelto liviano. No todos, porque por la misericordia del Señor habemos personas que buscamos la presencia del Señor, y yo sé que ustedes aman al Señor y que lo que sea que el Espíritu Santo traiga para nuestra vida hoy, podamos tomarlo para decirle: Señor, yo no quiero ser liviano, y si hay áreas de liviandad en mi corazón, arráncamelas, muéstramelas para no caminar más en eso, en el nombre de Jesús. ¿Quién quiere hacer esa oración? Al final la vamos a hacer en el nombre de Jesús. Un cristiano liviano se adapta al entorno para no desencajar. Va al bar, va
está en reuniones sociales donde se habla de todo, se conversa de todo, se expone a muchas cosas con el engaño de no ser religioso. Y la palabra, Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Nosotros estamos en este mundo, tenemos interacción con personas inconversas todos los días, es normal. Pero que usted y yo podamos ser luz y sal en medio de este mundo insípido, en medio de este mundo donde hay tinieblas, puedan ver la luz de Cristo en usted y en mí. En el bar no la van a ver. Si a usted le extienden una invitación para ir a un bar y usted tiene temor santo, usted va a decir, yo puedo conversar con usted, compartir, podemos estar en un lugar, no tengo ningún problema, pero en ese lugar yo no asisto a esos lugares. ¿Por qué? No ser religioso. A cuenta de que una persona que vive en santidad se va a exponer a un lugar donde hay un ambiente contaminado, donde hay un ambiente tenso, donde se mueve por la vía libre de todo, espíritu de adulterio, de alcoholismo, de inmundicia sexual, de todo. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo que pasa es que a veces no nos lo imaginamos así, pero si usted y yo camináramos todos los días con la conciencia de que aquí adentro vive el Espíritu Santo, ¿qué va a ir a hacer usted a un lugar donde el Espíritu Santo se va a contristar? Las personas que no quieren caer en la religiosidad y ceden ante el engaño del enemigo en estos temas, muchas veces se preguntan, qué raro, no, yo no me aparté de Dios por ir al bar, no me pasó nada, pero resulta que, qué raro, ¿por qué será que a mí me cuesta tanto orar? ¿Por qué será que cuando me acerco a leer la Biblia me da tanto sueño? ¿Por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué me siento como pesado espiritualmente? Hermanos, examinémonos. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Estamos dándole ese lugar al Espíritu Santo en nuestra vida para que esté a sus anchas en una casa limpia, ordenada, santa, bien bonita, bien iluminadita? ¿O hay tinieblas en nuestro corazón que hacen que el Espíritu Santo vaya cada vez más arrinconadito? Necesitamos volver nuestro corazón al Señor, necesitamos saber qué está determinando nuestra conducta hoy en día. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos, hermanos. Empezamos por nosotros y por nuestra casa. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos qué es la presencia de Dios, qué es el temor santo. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, ustedes pueden ver este lugar con una arquitectura industrial. No se trata de las cuatro paredes. Se trata del lugar donde usted y yo nos reunimos a adorar al Señor. Aquí está la presencia del Señor. ¿Por qué cuando nosotros estamos alabando al Señor, cuando estamos en el culto, no tenemos esa reverencia al Señor? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a honrar la presencia del Señor. Aquí y en todo lugar donde nosotros estemos, en nuestra casa, cuando nos reunamos a orar en familia, porque eso es necesario, hacer devocionales en familia. Mi amor, no es momento de tablet, no es momento de jugar, vamos a orar. Vamos a honrar la presencia de Dios. Cuando estamos en el culto, cuando el culto termina, puede jugar, puede la tablet, lo que usted quiera, pero está la presencia de Dios, estamos adorando al Señor. Si por esa puerta entra el rey de España o cualquier persona importante, estoy segura que todos aquí nos paramos bonito, ¿verdad? Y nos comportamos de una manera a la altura de la presencia de esa persona, porque es alguien importante, alguien de respeto. Pues ¿quién más que el Rey de Reyes? Que cuando usted y yo estamos adorando al Señor, estamos adorando al Rey de Reyes. No es momento de hablar, no es momento de andar caminando. Si usted quiere agüita, sírvase agüita y se vuelve a sentar. No nos quedemos hablando, enseñémosle a nuestros niños a honrar la presencia de Dios, hermanos. Eso nos corresponde a nosotros como padres. Y empezamos por casa. Empezamos por nosotros.
En casa también necesitamos enseñarle a nuestros hijos a honrar la presencia del Señor. Entonces el Señor nos llama a nosotros a santidad. ¿Pero qué es santidad? Santidad es apartarse para Dios, consagrarse para Dios. Cuando el Señor dio todas las instrucciones para hacer el mobiliario del tabernáculo y todo lo demás, el Señor dijo: apártenme, estos son mis sacerdotes, esto es lo que van a hacer, esto es para esta función, esto es para esta otra. Así usted y yo hemos sido, fuimos lavados a precio de sangre, fuimos justificados por ese sacrificio de Cristo. Y entonces ahora somos santos. El Señor nos apartó para Él. Entonces el Señor lo que nos pide es: manténgase así. Camine en santidad para que mantenga eso que el Señor ya hizo por usted y por mí. La parte que usted y yo no podíamos hacer, Él la hizo por nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde cuidarla. Buscar al Señor constantemente para poder vivir en santidad. Entonces, dice la palabra en Romanos 12, versículo 2, no se adapten a las costumbres de este mundo. No adopten, más bien, las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Yo les digo, hay personas livianas que nos pueden decir: no seas religioso, no seas religiosa. Pero estas personas, como veíamos en las características, no les gustan las disciplinas espirituales, no les gusta tener que esforzarse por el Señor, no les gusta leer la parte de la Biblia donde el Señor nos corrige, entonces no pueden caminar en santidad. Entonces, cuando usted y yo hacemos algo para buscar la santidad, estas personas no lo van a entender. ¿Cierto? Estas personas, o sea, no hay comunión entre una persona liviana y una persona que quiera vivir en el Espíritu. No es que no podamos interactuar con ellos, es que cuando vamos a llegar a acuerdos, posiblemente no haya acuerdos, porque esta persona me va a decir: pero no soy religiosa, vamos. Y yo voy a decir: no, es que yo no quiero ir ahí, no pertenezco a ese lugar. O hagamos tal negocio. No. Ellos posiblemente no van a discernir las cosas del Espíritu, porque no las entienden. Dice que las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Y nosotros, como cantábamos ahora, no me avergüenzo. La palabra del Señor dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que se avergüenzan de estas partes del Evangelio donde el Señor nos llama a santidad. Y no les gusta que se les hable de esto. El Señor no quiere que nosotros seamos los bichos raros. No es que quiere que, como decimos, venir a pagarnos la fiesta. Dios es un Dios feliz, es un Dios amoroso, es un Dios que quiere vernos a nosotros bien. Pero para que el Señor nos vea a nosotros bien, necesitamos entender esta parte, que es lo que Él pide de nosotros. Y aún, si parecemos locos para otra persona que no entiende lo que es del Espíritu, yo prefiero pasar por una persona diferente, y si me quieren ver como el bicho raro, pues que me vean como el bicho raro, pero agradar al Señor. Y no congraciarme con las personas y que el Señor a mí me pida cuentas de qué hice con mi vida. Primera de Pedro 1:15 dice: al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. La palabra, y en Hebreos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, ¿cuál es el fin de este mensaje? ¿Cuál es el propósito por el cual hoy estamos hablando de esto?
es que abramos nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que podamos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad en toda nuestra manera de vivir, en cómo hablamos, en lo que pensamos, en cómo nos sentimos, en cómo interactuamos con las personas, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos al cónyuge, cómo hacemos negocios. Todo, en toda nuestra vida necesitamos buscar al Señor en oración. Dios nos ha llamado a santidad. Bueno, aquí les puse el versículo que les acabo de leer. Pero entonces, para ir finalizando, ¿cómo vivimos nosotros en santidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Necesitamos buscar al Señor en oración. Necesitamos doblar nuestras rodillas, pero más que nuestras rodillas, nuestro corazón. Doblegarlo delante de Él para que en esa oración eficaz, en esa oración donde usted y yo nos quitamos de nosotros mismos y le decimos, Señor, examíneme aquí en mi corazón. Yo quiero que usted trabaje en mi vida. Yo quiero que usted saque de mí lo que no le agrada. Yo quiero que usted me transforme mi mente, que usted renueve mi mente, que usted haga de mí lo que usted quiera. En esa oración humilde, en esa oración donde hay fuego del Espíritu Santo, ese fuego santo, ese fuego que consume, esa necesidad, dice, como el siervo busca las corrientes de las aguas, anhela, desea las corrientes de las aguas, que así anhele nuestro corazón la presencia del Señor. En oración, buscando la palabra, hermanos, decíamos antes, los cristianos livianos no oran, no leen la Biblia o lo hacen de una manera muy religiosa, muy superficial. Pero que usted y yo no seamos cristianos livianos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que en esta iglesia no seamos cristianos livianos, que seamos gente de poder en el Señor, gente de la palabra, gente que escudriñe las escrituras, que tenga un celo por la palabra del Señor, que cuando escuche allá afuera alguna prédica, lo que sea, o alguien hablando del Señor, pueda identificar en su corazón esto sí y esto no, como los de Berea, que escudriñaban lo que se les enseñaba. Además, aquí nosotros lo hemos enseñado y les hemos dicho, y lo vuelvo a decir hoy, ustedes y yo tenemos la responsabilidad delante del Señor de examinar todo lo que aquí se nos predica. Todo lo que se ha dicho aquí en las prédicas, usted y yo tenemos la responsabilidad delante del Señor de ir a la palabra y saber si lo que se nos está enseñando es bíblico. Y si no, acérquese al pastor o acérquese a mí y lo vemos. Si usted tiene alguna duda, si usted considera que algo no, conversemos, porque esto no se trata de algo que una persona viene a imponer. Aquí se trata de Dios. Dios es el rey de esta iglesia y de este lugar, y es a Él a quien nosotros nos debemos. Entonces necesitamos conocer la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo se conoce la palabra así. Y un cristiano que no busca la palabra, que no lee la palabra, que le da pereza y solamente se acostumbra al versículo del día o a la predicación de la semana, no crece espiritualmente, pero no solo eso, sino que puede ser engañado muy fácilmente por el enemigo. Porque puede escuchar cualquier cosa ya donde mencionan el nombre de Dios así por encimita y dice amén. El cristiano liviano no discierne las cosas espiritualmente, pero usted y yo sí en el nombre de Jesús. Y el temor de Dios, hermanos, el temor santo, ese temor reverente a Dios. Estas son las 3 claves para que nosotros podamos vivir en santidad. ¿Qué es el temor santo? Es una forma de agradar a Dios con todo lo que somos. Si en usted y en mí hay temor santo, usted y yo podemos decir no cuando tenemos que decir no. O podemos ir al frente cuando tenemos que ir al frente y otros dicen no, para no quedar mal. El temor santo nos lleva a nosotros a evaluar cuáles canciones escuchamos, a evaluar cuáles conversaciones participamos, a evaluar la letra menuda. El temor santo que hay aquí en nuestro corazón de una persona que ha buscado la presencia del Señor, una persona que ha rendido su vida al Señor, una persona que ha decidido por Cristo, debe tener temor santo para que entonces pueda decirle bueno a lo bueno, malo a lo malo y decir, aquí yo no me involucro, aquí pertenezco.
Estos son 3 pilares que necesitamos tener como hijos de Dios para vivir en santidad. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Y hay muchas personas viviendo un cristianismo tan liviano que tienen en poco la venida del Señor. Pasan tan ocupados en sus asuntos. Es que yo estoy tan ocupado, es que tengo tanto que hacer, es que mi trabajo, es que mi esto, es que mi... Sí, la palabra dice que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Usted le puede dedicar tiempo a su trabajo, tiempo a su familia, tiene que hacerlo. Tiempo a todas las cosas. Y tiempo al Señor. Tiempo de calidad al Señor. Si usted desea crecer espiritualmente, si usted desea ver días buenos, como dice la palabra, apartémonos del mal. Busquemos la santidad, busquemos al Señor, busquemos la palabra, escudriñémosla a ver qué nos dice el Señor. No así al azar, a ver cuál versículo me sale, ay, qué lindo. No, busquemos la palabra del Señor, busquemos en temor santo apartarnos para el Señor. El Señor viene pronto. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros hemos pensado, yo hace tantos años estoy escuchando que Cristo viene pronto y nada que viene, voy a seguir viviendo así más o menos. Ahí, cuando ya vea que más o menos se pone feo, busco al Señor. Cuidado, hermanos. Cuidado, y no solo por nosotros, porque hay unos pequeños que vienen detrás nuestro, viendo nuestro ejemplo, viendo cómo nosotros caminamos, viendo quiénes somos usted y yo, si somos lo que predicamos. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver al Señor en nuestro corazón y también necesitamos predicar la palabra como es, la palabra pura, sin mancha, la palabra de Dios, no la palabra que las personas quieren predicar. Porque allá afuera hay muchas personas a las cuales no se les ha predicado esta palabra como tiene que ser. Hay personas que solo se les ha predicado de prosperidad, de que Dios es bueno, de que Dios ama, de que Dios le va a ayudar con sus asuntos y las iglesias están llenas de personas buscando a Dios por lo que les puede dar, no buscando a Dios por quién es Él y no buscando al Señor en santidad. Pero en el nombre de Jesús vamos a orar para que el Señor nos ayude a nosotros. Les invito a ponerse de pie y que le digamos: Señor, ayúdanos a vivir en santidad, que seamos una iglesia celosa, una iglesia que se esfuerza por ti, una iglesia que no le importa si allá afuera nos ven feo, a una iglesia que no le importe lo que opinen el mundo, a una iglesia que no le importe qué dice la sociedad, qué dice la revista, qué dice el que hace ejercicios, que no le importe, que se esfuerce en todo. Usted y yo podemos hacer ejercicios, nos podemos vestir bien, podemos comer saludable, podemos ir pasear, podemos hacer un montón de cosas, claro que sí. Claro que sí, pero lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando hacemos esas cosas? ¿En nuestro corazón está el agradar al Señor? ¿Hay temor santo? ¿Usted le ha preguntado al Señor antes de ir a un lugar? ¿Le ha preguntado al Señor antes de ponerse X ropa? ¿Le ha preguntado al Señor qué opina Él de cómo vive usted, de cómo se dirige, qué programas de televisión se ven en su casa, a qué contenidos se están exponiendo nuestros hijos? ¿Usted le ha preguntado al Espíritu Santo? ¿Le ha permitido al Espíritu Santo llegar hasta esas partes de su casa, las más íntimas, hacia la recámara de su habitación donde usted está con su cónyuge? Donde tienen esas conversaciones, cuando viene el enemigo a sembrar contienda entre los matrimonios, usted se ha detenido a preguntarle: Espíritu Santo, ¿qué está trabajando el enemigo para socavar mi matrimonio? Necesitamos escudriñarnos nosotros con la palabra del Señor y decirle: Espíritu Santo, lléname, lléname de tu presencia. ¿Quién quiere decirle: Señor, yo le quiero decir, lléname de tu presencia?